Voy a hablar de riesgo, pero voy a hacer una pequeña introducción, también relacionada con el tema quizá principal de hoy, ¿no? Que es el beneficio de los árboles, ¿no? Quizá lo que tenemos que tener más claro es que los estudios de riesgo son para salvar árboles. Los estudios de riesgo es una herramienta, una disciplina que pretende entender el por qué los árboles se caen y discernir entre un árbol que es peligroso y uno que no es peligroso. Así que la consecuencia primera de un estudio de riesgo bien hecho es que se eliminan menos árboles. Si no tenemos claro que el árbol es un patrimonio, si no es que es un beneficio, es muy fácil tener la tentación de ¿sabes qué? Vamos a reducirlo un poco. ¿Sabes qué? Vamos a bajar la copa. ¿Sabes qué? Vamos a eliminar. ¿Sabe? ¿Vale? O sea que si uno no tiene claro el factor beneficio del árbol, es muy difícil poner en la balanza el tema del riesgo. Porque siempre el riesgo es algo que nos asusta, que da esa sensación de que, claro, es easy, ¿no? Entonces, o tenemos muy claro que el árbol es un beneficio, que es un beneficio además incuestionable, seremos malos evaluadores de riesgo. Fijaros que un señor que se dedica a hacer estudios de riesgo, a lo mejor al cabo del año ha visto 3.000 árboles, y al cabo de 10 años ha visto 30.000 árboles, y puede equivocarse. Y puedes decir un árbol es seguro y se cae encima de alguien y se mata. Y eso es una responsabilidad que a lo mejor alguien no quiere asumir. O sea, que el estudio de riesgo no es curarse en salud, es decir, todo lo que veo que no me guste, fuera. No, eso no es riesgo, eso es otra cosa, ¿no? El estudio de riesgo es hay que ser serio, hay que ser honestos con la realidad, y si no tengo eso claro, los estudios de riesgo tienen el riesgo, perdón por la redundancia, de pasarse de medida. Si entendemos que el árbol es una herramienta para la mejora de la felicidad de la gente, las decisiones son más sosegadas, ¿no? Si el árbol solo es un puro, una herencia ornamental que tenemos allí, pues los árboles, hombre, siempre han estado allí, no son bonitos. No, mira, los árboles no son eso. Los árboles es una herramienta de mejora de la felicidad de la gente de la ciudad. Entonces, ojo con las decisiones que vamos a ver, ¿no? Esto tiene que contrapesar constantemente las tomas de decisiones y tendremos que ver una proporcionalidad en las decisiones que tomamos, ¿no? Si no tenemos ese contrapeso, las balanzas siempre están en la parte fea, digamos, ¿no? Esta es la ciudad que queremos, ¿no? Entendemos que esta es la ciudad beneficiosa para la gente, donde la gente sale a la calle y puede descargar estrés, ¿no? Como decía José Antonio. Entonces, esto significa que las decisiones de estar arbolado tienen que tener en cuenta que ese beneficio está ahí. Yo no puedo eliminarlo por razones estrictamente de opinión. Árboles pequeños en calles pequeñas. Yo creo que la gente aquí es feliz, ¿eh? A lo mejor no pasa por el carrito, a lo mejor tienen un problema, a lo mejor las hojas están en el canalón. Pero yo digo que la gente sale de aquí, la gente es feliz. Aquí, menos. Y es feliz, y tiene problemas de paso, y tiene problemas de canalones, y tiene... Bueno, yo defiendo una arboricultura quizá extrema, o un poco extrema, pero que busca o pretende buscar no solo la parte técnica factible, sino la parte de contraprestación social que eso implica. Son una serie de fotografías para que veáis un poco el efecto visual, ¿no? que puede generar la presencia o la ausencia de árboles. Cuando yo decido cortar, terciar un árbol, estoy solucionando un problema de riesgo, pero estoy afectando esa capacidad de descargar el estrés, esa capacidad de funcionar con mayor felicidad de la gente, ¿no? Y eso es una decisión que no está incluida en el día a día de un técnico, ¿no? Además, fijaros que en las mediciones que se hacen actualmente sobre la presencia del árbol, cómo contabilizo, ya no se habla de unidades de árbol. Tanto da si tienes 1.000 o 10.000. Se habla de la cobertura final. Así que no vale contar cuántos árboles tengo, por ejemplo, por habitante. ¿Cuántos metros cuadrados o cúbicos de hoja tienes tú por habitante? Ese es el dato. Eso significa reducir podas, eso significa tener árboles con un coeficiente de riesgo distinto. Evidentemente que el poste de teléfonos no se cae, evidentemente. Pero el poste de teléfonos no da beneficio. Que la gente no es que el árbol genere felicidad, pero sí que permite facilita esa felicidad.
es paisaje, bueno, es tantas cosas que no, en fin. Yo creo que hay que huir también del afán de cuantificar, eco-cuantificar el beneficio del árbol, pero no me importa si son $2.500 o $2.200, o sea, uno tiene que entender que hay un valor, un beneficio medio por árbol, y que cuando uno toma una decisión de riesgo, no tanto da si no sabe el dato concreto de CO2 que tiene, o si genera más o menos percepción en la gente. Es un valor general medio que uno tiene que reconocer, y con eso puede ir tirando. No necesita, aunque es divulgativo e importante tenerlo, al final no es tanto saber cuánto vales tú, sino que tú vales porque eres persona, o sea, y basta, ¿no? Estas son fotografías de un inglés bastante interesantes para que veáis un poco la despoblación que genera la pérdida de árboles en el entorno, ¿no? Francis Allais, que es un científico francés, habla de que los árboles generan una serie de metabolitos que tú respiras y favorecen la fabricación de endorfinas, ¿no? Pero este de la foto no está fabricando ningún metabolito. Solo es la percepción visual que tenemos y cómo el paisaje cambia y nuestra, a menos yo lo explico así, nuestro confort en lo que vemos nos produce mayor agresividad o mayor suavidad en la relación, ¿no? Fijaos que en este caso solo se cortan 2 árboles. Esto es Londres, podemos entender que es Londres. Esto puede ser un barrio de Varsovia. Esto es Londres también. Uno ve, aparte de los taxis, entiende esa... Cuando terciamos hacemos algo parecido, evidentemente queda una parte de eso, ¿no? Pero estamos cambiando el beneficio a todos los sentidos que el árbol genera. Entonces, las decisiones de riesgo no vale tomarlas a la ligera, porque estamos jugando con algo que tiene una importancia elevada. También, yo antes he dicho que no valía la pena saber el valor de cada árbol, y en general pienso que es así, pero sí que es verdad que hay que hacer el esfuerzo en cada ayuntamiento para ponerle números grandes a las cosas, porque si yo sé que mis árboles tienen un valor de indemnización norma ganada de tanto, más un valor de CO2 de tanto y un valor de salud de tanto, aunque sean números grandes, ¿no? Y digo, hombre, ¿qué hago, no? ¿Cuántas reclamaciones tengo por aceras levantadas? Bueno, y vamos a poner los números solos, ¿no? A ver, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Evidentemente los números es más intangible, más difícil, ¿no? Pero hay que hacer ese ejercicio para decir qué es mayor, ¿no? Y luego, yo creo que lo más importante de un ayuntamiento para hacer un cambio es conseguir hacer un núcleo duro en el ayuntamiento, ¿no? O sea, un grupo de gente muy convencida de eso. Porque estás tú solo como técnico, estás vencido, ¿no? Necesitas hablar, sobre todo con el alcalde, los políticos, para hacer un núcleo duro de gente que entienda que eso es una prioridad para el ayuntamiento. Porque en cualquier proyecto, cuando eso pasa, todas las dificultades se vencen. O sea, si un equipo de gobierno son 10 tíos empeñados en hacer un equipo, no sé, un estadio de fútbol, están empeñados, lo tirarán para adelante. Entonces, necesitas aglutinar a la gente, enseñarles, formarles, llevarles a escuchar a la gente buena y tal, y luego ya, eso se arregla. Luego 2 cosas. Como técnico tienes 2 piedras de toque. 0 riesgo, 0 molestias. 0 molestias. O sea, si los árboles molestan, o sea, los árboles no pueden estar en el canalón, pero pueden estar a 1 metro del canalón, ¿eh? ¿Sí? Entonces, hay que hacer un listado de molestias claras. Había una señora, me acuerdo, en un barrio, contó un amigo podador, de que venir otra vez, y llamaba al político, venir otra vez, es que no están bien podados, y porque necesitaba coser con la luz natural, ¿no? Entonces el tío cosía al señor ahí, entonces necesitaba más luz, y a podar más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es una molestia? Si vas a Nueva York, tú puedes pedir que vengan a tu casa a hacer una actuación porque hay una molestia, pero el listado de molestias no las pones tú, las ponen ellos. Entonces, molestia 1, semáforo tapado. Molestia 2, molestia 3, un riesgo. O sea, hay un listado que elige el ayuntamiento. Y si tú eliges una de las molestias que ellos te proponen, no puedes mandar el formulario de poda. Entonces, eso de coger el teléfono, no me llamo usted, hay un formulario por internet, ¿vale? Entonces pega y me lo manda. Y si no está su molestia,
pues no le vamos a hacer caso, porque eso no es una molestia real, eso es una molestia ficticia. Entonces yo digo, un núcleo duro y luego estrategias de encauzar, ¿no? En general, los árboles aguantan bastante más de lo que nos parece. De hecho, que un árbol se caiga es una noticia. O sea, sale en los periódicos, porque pasa muy poco. O sea, eso es así. O sea, cuando se cae un árbol, o sea, es una cosa... Y hay muchas obras en las calles, hay muchos cortes radiculares, y hay o sea, digamos que los árboles tienen una capacidad de aguantar malos tratos bastante elevada, bastante elevada. Hay unos estándares de distintos autores que proponen que son orientativos. De todas maneras, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que en el diseño del arbolado urbano, por ejemplo, de Londres, hay un equipo de trabajo que es la comisión del árbol. Son gente que no está cada día pendiente, ¿no? Pero sí que cuando toman decisiones respecto al árbol, ahí están, por ejemplo, los promotores inmobiliarios, los dueños de las telecom, de los gases, de las eléctricas, está la gente de autopistas, o sea, está toda la gente que interviene de alguna manera en el espacio urbano, que comparte con el árbol. Y esta gente son los que están involucrados. No sé decir el equipo duro, el núcleo duro de gente que... ¿Quién más hay allí? No parte del alcalde, pues están toda la gente es toda la gente del ayuntamiento, porque todos tienen que entender ese bien del árbol. Entonces, cuando el señor que decide poner servicios eléctricos o tuberías de gas entiende el valor, le es fácil tomar medidas, o le es fácil decir al colega de Parques y Jardines, oye, que voy a abrir la semana que viene en tal sitio, ¿por qué no echamos un vistazo a ver qué sale? Pero al final tienes que ir así, no vale con tener un protocolo, porque la zanja tiene que ir por aquí seguro, ¿no? Entonces, cuando la gente ha entendido eso, en todos los sectores del ayuntamiento es más fácil tomar medidas, ¿no? Ahora, si miras, Estados Unidos sobre todo, pero yo creo que todas las ciudades estarían trabajando en hacer una gestión conjunta del agua de lluvia y del arbolado. O sea, ya no se diseñan las ciudades en la parte de plantación o de implantación de árboles sin tener en cuenta la infiltración de agua. Entonces se usa el mismo alcorque para ser un punto de acumulación de agua, para reducir la escorrentía, reducir la sección de las tuberías asociadas a aguas de lluvia, menos sección de depurador, o sea, entonces la idea es que la ciudad sea permeable. Eso no significa que todos los pavimentos sean permeables, significa que cada elemento arbóreo puede tener una pequeña capacidad de entrada de agua. Entonces, estamos en Barcelona de intentar en cada alcorque hacer un sistema de percolación de aguas. Eso significa que todo lo que cae de lluvia va al árbol. Son depósitos que no están conectados, o pueden no estar conectados. Puede ser un depósito donde con gravas se llenan, luego su permeabilidad se queda en el terreno y basta. Y cuando está lleno va al siguiente y al siguiente y así, y lo que sobra se va ¿no? O sea que, más que el pavimento lo que hay que preguntarse es cómo consigo yo que el agua de lluvia no resbale sobre mi ciudad, sino que se meta en mi ciudad. Y eso hay, más que pavimentos, puntos de entrada asociadas a capacidad de acumulación proporcionada a lo que yo interese. Pero, ya digo, fíjate que a veces las actuaciones que tomamos, ¿no? de riesgo pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mi municipio hubo una tormenta de este estilo y cayeron 125.000 árboles entre privados y monte, ¿no? Claro, y el ayuntamiento dio licencia para cortar lo que quisiera la gente el siguiente mes, ¿no? Claro, todos los que se habían salvado, los que habían demostrado que eran buenos, fueron eliminados por culpa de ese pánico. ¿Me entiendes o no? O sea, no digo que los inclinados que se quedaron dañados también, ¿no? Pero después de la tormenta a 170 km por hora, lo que quedó era lo bueno. En parte. Quiero decir, que esa decisión tomada por el susto de la gente que yo comprendo, a veces no es la real desde el punto de vista de la realidad del riesgo asociado a un árbol concreto. Entonces, tenemos que gestionar las sensaciones de la gente, porque hay que gestionarlas, porque son nuestro dueño, en el sentido que trabajamos para ellos, pues también hay que intentar ser honesto con la realidad del riesgo que gestionamos, ¿no? Intentar, pues eso, buenamente, tal, ¿no? Pero no dejarnos, digamos, contagiar de ese pánico, ¿no? Yo diría que tenemos que ser un poco valientes, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezamos el año 95 en Madrid, que el tema del congreso era el árbol heredado. Eso que los arbolistas nos encontrábamos, que empezamos a trabajar con eso, y estamos todavía, 30 años después, hablando del árbol heredado. Coño, ya toca tú, el árbol heredado. O sea, aquello que nos ha tocado, que no hemos podido decidir, ¿no? Seguimos con el árbol heredado en nuestros ayuntamientos, que lo hemos hecho ya en 30 años, ¿no? O sea, hay que tomar la decisión de cortar mucho, de cortar mucho. O sea, porque el árbol, si esperamos a que se muere el árbol para cambiar la ciudad, no cambiaremos nada. O sea, si queremos mejorar la calidad de la ciudad a través del árbol, hay que coger la motosierra.
de lo viejo, de tal. ¿Por qué? Porque queremos, queremos mejorar, tal. Y eso significa programar y explicar muy bien el por qué, porque hay que ser valientes, tú. Entonces hay que conservar, bueno, evidentemente lo singular, lo emblemático, pues se protege, ¿no? Pero además coinciden lo más caro con lo más feo y lo más peligroso, suelen coincidir, pues empieza por ahí. Suelen coincidir, tú tienes una lista de los árboles más feos de la ciudad, esos. Suelen ser los más caros y los más peligrosos. Empieza por ahí, tú. Empezar a cambiar, la árbol no es excusa ya.